Dicen que fue entregada como si fuera un objeto. Una joven albina, tan distinta a todos, fue ofrecida al guerrero apache como parte de un trato injusto. Nadie la quiso, nadie la entendió, hasta que él la vio. En silencio, con esos ojos de piedra y fuego que solo los hombres que han vivido muchas batallas pueden tener, él la aceptó sin pedir explicaciones. Pero no la trató como esclava, ni como posesión. La llamó su luna entre los lobos, y esas palabras, que parecían simples, escondían un mundo entero. ¿Quién era ella en verdad? ¿Qué vio él que los demás no vieron? ¿Y qué historia puede nacer entre dos almas heridas cuando el mundo entero les da la espalda? Esta no es solo una historia de amor, es un acto de redención, de justicia profunda, de ternura en medio del silencio más cruel. No era fácil ser distinta en una tierra donde el miedo manda. Su piel blanca como el hueso, sus ojos pálidos, su caminar inseguro, muchos pensaron que estaba maldita. Los mismos que la regalaron como si no valiera nada. Pero él, el apache, sabía bien lo que era cargar con cicatrices que nadie entiende. Y por eso, cuando la miró, no vio rareza, vio pureza. Vio belleza en lo invisible. Y decidió cuidarla, protegerla. Porque a veces, el alma encuentra refugio donde menos lo espera. Esta es la historia de cómo dos soledades se reconocieron, y de cómo el amor puede florecer incluso entre las sombras más densas del desprecio. Quédate conmigo, porque hay historias que no solo se escuchan, se sienten. En este canal compartimos relatos que hablan al corazón, que nos recuerdan que todos merecemos una segunda oportunidad y que hasta las almas más solitarias pueden encontrar consuelo. Si tú también crees que nadie debería ser rechazado por ser diferente, suscríbete. Porque este espacio es para quienes aún creen en el valor de la ternura, la justicia y el amor verdadero. Quédate hasta el final, porque solo entonces descubrirás por qué, bajo la mirada del guerrero, ella dejó de ser una sombra y se convirtió en su luz. El viento soplaba seco aquella tarde en la llanura. Arrastraba polvo fino y rezagos de hojas que crujían bajo los pasos de los hombres. El sol, todavía alto pero ya sin fuerza, iluminaba sin calidez el pequeño grupo que se acercaba al campamento apache. No venían en son de guerra, eso era claro, no portaban lanzas ni tambores, y sus caballos se movían con lentitud. Eran comanches del este, una delegación menor, sin jefes importantes, sin emblemas. Y traían algo que ninguno de ellos nombraba en voz alta, algo que incomodaba incluso a quienes se creían curtidos por la vida y sus brutalidades. Venían con una ofrenda, un intento de paz, o quizás, simplemente, una manera de desprenderse de una carga que ya no sabían cómo esconder. Porque eso era, al fin y al cabo, lo que traían envuelto en una manta raída, una niña albina. No era una guerrera ni la hija de un cacique. No hablaba ni lloraba. Tenía unos 14 inviernos, tal vez 15, pero su cuerpo menudo y su andar encorvado la hacían parecer más joven. Su piel era pálida como la ceniza fría, su cabello largo caía como hilos de luna desordenada, y sus ojos, casi transparentes, no parecían mirar a nadie, como si buscaran un rincón en el mundo donde desaparecer. La historia de esa niña no se contaba con palabras. Era algo que se intuía en los gestos, en las miradas bajas, en el silencio de quienes la traían consigo. Algunos decían que su madre había muerto al parirla, que el padre la había rechazado por temor a que su aspecto extraño atrajera malos espíritus. Otros murmuraban que en una sequía terrible, cuando el maíz no brotaba y los niños se enfermaban de hambre, alguien dijo que la niña albina traía desgracia, y desde entonces fue ocultada, escondida como un pecado que nadie quería confesar. Ninguna historia era confirmada, pero todas coincidían en algo: nadie la había amado. Nadie la había querido. Y ahora, allí estaba, entregada como parte de un acuerdo de tregua entre tribus. No como un símbolo de unión, sino como quien regala lo que ya no quiere cargar. Entre los apaches,
Aquel gesto fue recibido con frialdad. El jefe del clan, un hombre viejo de mirada afilada, no la tocó ni la miró de cerca. Se limitó a asentir con un leve movimiento de cabeza y señaló con la mano hacia la parte más alejada del campamento. «Que alguien se encargue de ella», dijo, y volvió a sentarse junto al fuego, como si nada hubiera pasado. Entre los presentes, uno solo dio un paso adelante. No era un joven. Tampoco era viejo. Era ese tipo de hombre que parece haber nacido con el silencio clavado en la espalda. Su nombre era Takoda, que en la lengua de su madre significaba amigo de todos, aunque la vida lo había hecho más bien solitario. Había perdido a su esposa años atrás, y con ella, a su hijo aún por nacer. Desde entonces, vivía un poco apartado, cazando solo, hablando poco, observando mucho. No era un líder, pero todos lo respetaban. Y cuando él avanzó hacia la niña sin dudar, nadie se atrevió a detenerlo. Takoda no preguntó por qué estaba allí. No pidió explicaciones. Simplemente la miró, con esa calma profunda que tienen los que han conocido el dolor de cerca. No había juicio en sus ojos. Tampoco compasión. Solo reconocimiento. Como si aquella niña fuera una nota olvidada de una canción que él mismo había compuesto en otro tiempo. La tomó de la mano con suavidad, y ella no se resistió. Tampoco habló. Caminaron juntos hasta la ladera donde Takoda vivía, en una choza de piedra y barro, cerca del manantial donde crecen las flores silvestres incluso en los veranos más crueles. Durante días, la niña no dijo una sola palabra. Comía poco. Dormía mal. Se sentaba durante horas mirando el agua correr, con la espalda encorvada y los dedos enredados entre sí. Takoda no la apuraba. Seguía con sus rutinas, preparaba el fuego, afilaba las flechas, recogía raíces y dejaba parte de su alimento en el cuenco de barro frente a ella. No hacía preguntas. No exigía respuestas. Solo ofrecía su presencia, tranquila y constante, como el árbol viejo que da sombra aunque nadie lo abrace. Y fue en una de esas tardes de viento tibio cuando Takoda la nombró por primera vez. No como quien impone un nombre, sino como quien lo encuentra. Estaban sentados frente al fuego, en silencio, cuando él dijo, «Eres como la luna entre los lobos». Ella levantó la cabeza por primera vez. No preguntó qué quería decir. Solo lo miró. Y en esa mirada sin palabras, algo empezó a cambiar. Porque aquel nombre no hablaba de debilidad, ni de rareza. Hablaba de luz en medio de la oscuridad. De belleza en lo inesperado. De presencia serena entre criaturas que aúllan. Era la primera vez que alguien la nombraba sin miedo. Y ese gesto, sencillo pero profundo, fue el inicio de algo nuevo. Una grieta en el muro del abandono. Una chispa en la noche larga de su alma. Así comenzó su historia. No con un rescate, ni con promesas, sino con un gesto. Una mano tendida sin exigencias. Una mirada que no buscaba cambiarla, solo verla. Y un nombre que no nacía del miedo, sino del reconocimiento. La luna entre los lobos había encontrado, al fin, un lugar donde empezar a existir. Los días siguientes transcurrieron como un hilo delgado que apenas se movía con el viento. Eran lentos, silenciosos y frágiles, como si el tiempo mismo caminara con cuidado para no romper algo que todavía no se había formado del todo. En la choza de Takoda no había prisas. Tampoco había palabras. Solo la rutina sencilla de quien ha aprendido a vivir sin alzar la voz. Y para ella, la niña de cabello blanco, eso fue suficiente. No se le pedía nada. No se le imponía nada. Nadie la tocaba sin cuidado. Nadie le exigía que explicara su dolor. Takoda vivía al ritmo del bosque y el río. Al amanecer, encendía el fuego con manos firmes, como si esa pequeña llama fuera una ceremonia sagrada. Luego salía con su arco al hombro,
caminando entre los árboles con pasos suaves, como si hablara con la tierra a través de los pies. Siempre regresaba al caer el sol, con algo de caza, con raíces o con hierbas curativas. La niña, que aún no tenía otro nombre que el que le había dado en voz baja, Luna, lo esperaba sin decirlo. Escuchaba sus pasos a la distancia y se quedaba quieta, mirando la puerta de barro como si de pronto algo dentro de ella se aquietara. No era cariño aún. Era otra cosa. Una forma de seguridad que no conocía, pero que el cuerpo empezaba a recordar. A veces, mientras él preparaba la carne o limpiaba las herramientas, ella lo observaba desde un rincón. No con desconfianza, sino con esa extraña mezcla de curiosidad y distancia que tienen los animales heridos. No hablaba. Apenas comía un poco y volvía a sentarse cerca de la entrada, donde podía ver el cielo. Era como si buscara algo allá arriba, entre las nubes, o como si el horizonte le ofreciera una promesa invisible. Takoda no interrumpía ese ritual. No la llamaba, no le ofrecía palabras. Solo estaba ahí, como un árbol grande y silencioso que no necesita explicar su sombra. Pasaron semanas así. Y poco a poco, sin que nadie lo notara, pequeños cambios comenzaron a aparecer. La niña empezó a tocar las cosas. Al principio, solo con la yema de los dedos, una piedra junto al fuego, una hoja caída, el cuenco de barro. Luego, se atrevió a barrer el polvo con una rama, como había visto hacer a Takoda. No lo hacía por obligación. Nadie se lo había pedido. Era su forma de decir, estoy aquí. Y Takoda, aunque no lo decía, lo sabía. Cada gesto, por pequeño que fuera, era una palabra no dicha. Una señal de vida. Como cuando una flor silvestre brota entre las piedras sin que nadie la haya sembrado. Una tarde, mientras él tallaba una figura de madera, una costumbre que tenía para pasar el tiempo, ella se sentó más cerca. No a su lado, pero más cerca. Y aunque no dijo nada, sus ojos seguían cada movimiento de las manos de Takoda. Él tallaba despacio, con cuidado, como si cada viruta que caía llevara un secreto dentro. Era un ave la que emergía del trozo de madera. Un halcón con las alas medio abiertas, listo para volar. Cuando terminó, lo dejó sobre una piedra y se levantó para recoger leña. Al volver, la figura ya no estaba allí. Luna la había tomado y la tenía sobre el regazo. No preguntó si podía hacerlo. No necesitaba hacerlo. Y él tampoco le pidió que la devolviera. Esa fue la primera vez que Luna sostuvo algo con firmeza. Hasta entonces, sus manos habían sido tímidas, inestables. Pero ese halcón de madera dormía ahora entre sus dedos como si hubiera sido suyo desde siempre. Takoda no sonrió. No lo necesitaba. Su forma de aceptar era el silencio. Solo regresó al fuego y añadió un tronco más. La llama crepitó, suave, como si también ella supiera que algo nuevo estaba comenzando. Con el paso de los días, Luna empezó a moverse por el entorno con más libertad. Recorría el manantial, tocaba las ramas, aprendía a identificar algunas plantas. Observaba a los pájaros y los seguía con la vista durante minutos enteros. A veces recogía piedras lisas y las llevaba a la choza, colocándolas con orden junto a la entrada. No hablaba aún, pero sus actos eran una forma de conversación. Takoda los leía con la calma de quien ha aprendido a escuchar sin oídos. Una noche, durante una tormenta breve, Luna se despertó sobresaltada. La lluvia golpeaba el techo de barro y el viento ululaba como si trajera voces antiguas. Takoda estaba despierto, sentado junto al fuego, manteniéndolo vivo. Ella se acercó, envuelta en su manta, y se sentó a su lado. Por primera vez, tan cerca que sus hombros casi se rozaban. No dijo nada, pero miró el fuego como si necesitara recordarse que aún estaba ahí, que el calor seguía, que el mundo no se rompería.
Takoda la miró de reojo y añadió una rama más al fuego. Solo eso. Y en ese gesto, ella supo que estaba a salvo. Desde entonces, algo se abrió en el aire entre ellos. Luna comenzó a emitir pequeños sonidos, un suspiro, un murmullo leve, una palabra cortada que no siempre tenía sentido. Pero eran palabras al fin. Su voz era baja, frágil, como un riachuelo que apenas empieza a correr. A Takoda no le importaban las frases completas. Le bastaba con escucharla. Y Luna, al ver que nadie la interrumpía, que nadie se burlaba, empezó a hablar un poco más. Muy despacio. Como si sacara de lo más profundo de su alma los restos de una lengua que le habían enseñado a esconder. No hablaba de su pasado. Aún no. Pero hablaba del cielo, de los pájaros, del agua. Palabras sencillas, claras, que brotaban como semillas nuevas en una tierra que al fin recibía la lluvia. Takoda la escuchaba. No con ansias, sino con paciencia. Como quien cuida un brote que ha tardado demasiado en nacer. Y en cada una de esas tardes tranquilas, cuando el fuego ardía y el viento afuera se calmaba, la luna entre los lobos empezaba, poco a poco, a ser también una voz. Una presencia. Una historia viva. Así siguieron los días. Sin urgencias, sin preguntas. Solo con la certeza de que cada gesto, cada mirada y cada palabra eran parte de un puente invisible que los unía. No era aún amor lo que había entre ellos. Era algo más antiguo, más necesario. Era compañía. Era cuidado. Era el inicio de una redención que no venía del pasado, sino del presente compartido. Cuando Luna empezó a caminar con más soltura entre los árboles, cuando su voz ya no temblaba tanto a nombrar las cosas, y su presencia junto a Takoda se volvió tan natural como la sombra del atardecer, el resto del clan comenzó a notar lo inevitable, que aquella niña extraña, aquella albina silenciosa traída como una carga, estaba cambiando. No solo en su forma de estar, sino en lo que despertaba a su alrededor. Ya no era solo la regalada, esa que había llegado sin nombre ni historia. Era alguien que caminaba con paso sereno al lado del guerrero más silencioso de la tribu. Y eso, para muchos, era difícil de entender. Los ojos del clan no eran crueles, pero sí estaban llenos de preguntas. En las reuniones junto al fuego, cuando las mujeres molían maíz y los hombres hablaban de caza, Luna era el nombre que no se pronunciaba pero que todos pensaban. Los niños la miraban con curiosidad. Algunas mujeres la evitaban sin disimulo. Otros simplemente bajaban la vista al cruzarse con ella, como si temieran descubrir en sus ojos claros una verdad incómoda. La verdad de lo que habían dejado pasar sin decir nada. Porque todos sabían, aunque nadie lo admitiera, que el regalo de los comanches no había sido aceptado con dignidad hasta que Takoda decidió lo contrario. Y él, como era costumbre en él, no daba explicaciones. No se justificaba. No exigía respeto, ni pedía aprobación. Seguía su vida con Luna a su lado como si siempre hubiera estado ahí. Iban juntos al río. Compartían el alimento. Caminaban al amanecer en busca de raíces y cortezas, y al anochecer se les veía regresar con la misma calma, con la misma complicidad silenciosa. Era una rutina sin adornos, pero tejida con una delicadeza invisible que algunos empezaron a percibir con asombro. No había gritos, ni órdenes, ni imposiciones. Había cuidado. Una ternura tan callada que a veces dolía. La primera que se atrevió a hablar fue una anciana, vieja como el desierto, con las manos llenas de grietas y los ojos ciegos de tanto mirar el sol. La llamaban Teyá, que significa semilla de luz. Había sido sanadora muchos años, y aunque ya no curaba cuerpos, aún curaba memorias. Una tarde, mientras Luna recogía flores junto al arroyo, Teyá se acercó sin ruido y se sentó a su lado. No le pidió que hablara. Solo tomó una de las flores que la niña había recogido, una flor pequeña,
morada y resistente, y la sostuvo entre los dedos. «Esta flor crece donde nadie siembra», murmuró. «Y sin embargo, florece cada año». Luna no respondió, pero tampoco se alejó. Tellá sonrió. «Eso eres tú. Una flor terca. Una flor sabia». Luego se levantó con lentitud y se fue. Esa fue su bendición. Sencilla. Irrefutable. Las palabras de la anciana comenzaron a abrir caminos donde antes solo había piedra. Algunas mujeres, viéndola junto a Tellá, comenzaron a mirar a Luna con menos recelo. Un niño pequeño le ofreció una piedra pintada, y ella la guardó como un tesoro. Poco a poco, sin alboroto, la presencia de Luna empezó a ser aceptada. No celebrada aún, pero al menos respetada. Y eso ya era mucho. Takoda, por su parte, parecía indiferente al cambio. Pero por dentro, sabía que cada pequeño gesto del clan era un alivio. No porque necesitara que los demás aprobaran su decisión, sino porque él había visto demasiado sufrimiento en los ojos de Luna. Sabía que para sanar de verdad, ella necesitaba algo más que su protección. Necesitaba pertenecer. Necesitaba dejar de ser una figura solitaria bajo el cielo y convertirse en parte del tejido humano que da sentido a la vida. Eso no se logra con palabras. Se logra con tiempo, con paciencia, con actos que, aunque pequeños, son capaces de coser las heridas más viejas. Fue entonces cuando Luna comenzó a participar en las tareas del campamento. Al principio, solo ayudaba a Takoda, llevaba agua, preparaba hierbas, recogía leña seca. Pero luego, poco a poco, empezó a ofrecer su ayuda a otros. A la anciana Tellá, llevándole ramas secas para sus infusiones. A una mujer que tejía cestas, preguntando con señas cómo se hacía. A un niño enfermo, dejándole flores junto a la manta. Su forma de ayudar era tímida, casi invisible, pero su intención era clara como el río. Y así, sin decirlo, Luna empezó a ofrecer algo que pocos habían esperado de ella, su bondad. En las noches de luna llena, el clan se reunía en círculo, como hacían desde siempre, para compartir historias. Era un momento de conexión, de memoria, de identidad. La primera vez que Luna se sentó con ellos, hubo un silencio espeso. Nadie dijo nada. Nadie la invitó. Pero tampoco la echaron. Ella se sentó a unos pasos del círculo, sin pedir permiso. Simplemente se quedó quieta, escuchando. Y cuando Takoda comenzó a hablar, algo que hacía muy rara vez, todos guardaron silencio. No contó una historia grandiosa. No habló de guerra, ni de hazañas. Solo dijo, conocí a una niña que no sabía si podía mirar el mundo. Creía que su mirada era un error. Pero cada día, al ver el amanecer, ella aprendía que su luz también pertenece al cielo. Eso fue todo. Luego se calló. Pero en el silencio que siguió, muchos comprendieron lo que realmente había querido decir. Y así, entre días de rutina, pequeñas batallas emocionales y silencios compartidos, Luna dejó de ser la que fue regalada. Dejó de ser la que nadie quiso. Empezó a ser Luna, la del cabello blanco, la de los ojos pálidos como el alba, la que recogía flores para la anciana y piedras para los niños, la que caminaba con un guerrero y sabía escuchar el viento. La aceptación no llegó de golpe. No hubo un día en que todos la abrazaran. Pero eso no hacía falta. Lo importante era que ahora, cuando Luna cruzaba el campamento, ya no bajaban la mirada. Algunos la saludaban con un gesto. Otros simplemente la dejaban estar. Y en ese dejar estar, ella encontró un lugar. Un espacio. Una raíz. Takoda la miraba a veces cuando ella no lo notaba. Y en su mirada había orgullo. Pero no un orgullo vanidoso, sino ese que nace al ver que alguien, contra todo pronóstico,
ha comenzado a florecer. Él no necesitaba decir que la quería. Su forma de querer era cuidar sin pedir. Y Luna, que aún hablaba poco, lo entendía todo. Así fue como los ojos del clan, primero duros, luego curiosos y finalmente humanos, empezaron a ver lo que Takoda había visto desde el primer día, que incluso entre los lobos hay lugar para la luna. Y que a veces, lo que el mundo desprecia, es lo que termina dando luz a los corazones más oscuros. El invierno llegó temprano aquel año. No con nieve, pero sí con un frío que se metía en los huesos y que obligaba a los corazones a recogerse en sí mismos, como lo hacen los animales en sus madrigueras. Los días eran cortos, las noches largas, y el silencio se volvía más denso, más espeso. El viento del norte soplaba como una advertencia antigua, y la tierra parecía dormida bajo su propio aliento. En esa estación de quietud, donde todo se vuelve más íntimo, también los sentimientos se revelan con más claridad. Y fue entonces cuando Luna comenzó a cambiar. No era un cambio brusco. Era sutil, como las heladas que se forman sobre el agua sin que uno lo note. Empezó a despertar por las noches, temblando, no de frío, sino de algo más profundo. A veces lloraba en silencio, con el rostro vuelto hacia la pared de la choza, como si no quisiera que Takoda lo supiera. Pero él lo sabía. Y no porque la escuchara, sino porque había aprendido a leer las señales del alma. Notaba su mirada ausente por las mañanas, sus manos quietas, su paso lento. Era como si algo dormido dentro de ella hubiera despertado, y no supiera cómo enfrentarlo. Takoda no preguntó. No forzó palabras. Solo cuidó de ella con más atención. Le dejaba siempre el cuenco más tibio de caldo. Le tejió una manta con fibras suaves, de esas que calientan más el corazón que el cuerpo. Y, sobre todo, se quedó cerca. No como un guardián, sino como una presencia que no exige, que no impone, que simplemente está. A veces, al verla desde su rincón, recordaba una imagen que lo acompañaba desde joven, la de una cervatilla herida, resguardada bajo una roca mientras la tormenta pasaba. Así era Luna. Frágil, sí, pero con una fuerza interior que aún no conocía. El clan se recogía también en esos días. Las fogatas eran más largas, las historias más lentas. Nadie salía más de lo necesario, y los encuentros se daban cerca del calor. Luna dejó de asistir a las reuniones. Dejó de recoger flores, de ayudar a la anciana, de buscar piedras con los niños. Y nadie la obligó a hacerlo. Algunos pensaron que estaba enferma. Otros, que había vuelto al silencio de antes. Pero no era eso. Era otra cosa. Era una sombra que regresaba desde el fondo del tiempo. Un eco de recuerdos que empezaban a surgir, ahora que el cuerpo ya no tenía que sobrevivir cada día. Una noche, Luna habló. No mucho, pero con palabras que dolían por lo ciertas. Takoda tallaba otra figura, un lobo esta vez, cuando ella se sentó a su lado. Antes de venir aquí, no tenía nombre, murmuró. Me llamaban cosas. Bruja. Maldita. Sombra. Su voz era baja, casi apagada por el crujir del fuego. Takoda no levantó la vista, pero sus manos se detuvieron. Una vez, me ataron. Me dejaron bajo la lluvia. Dijeron que si sobrevivía, era porque el mal me quería. Luego cayó. No lloró. Solo apretó las manos sobre las rodillas, como si quisiera que no temblaran. Y Takoda, después de unos segundos, simplemente dijo, «Estás viva». No fue consuelo. Fue afirmación. Y en esa afirmación, Luna encontró algo parecido a un ancla. Los días siguientes fueron extraños. Luna hablaba poco, pero cada palabra traía una piedra que había estado cargando en silencio. Relatos sueltos, sin orden, sin detalles. Como si el alma necesitara vaciarse para poder respirar.
Hablaba de un padre que nunca la miró, de una madre que cantaba a escondidas, de una anciana que la cuidó por un tiempo y luego desapareció, y de una noche de fuego, gritos y huida. Todo estaba roto en su memoria. Fragmentos que dolían más por lo que no decían que por lo que revelaban. Takoda la escuchaba. No corregía, no interpretaba. Solo escuchaba. A veces le respondía con una historia suya. No sobre él, sino sobre la tierra, sobre los animales, sobre las estaciones. Contaba cómo algunos árboles se quiebran con la nieve, y otros se curvan para resistir. Como el lobo solitario encuentra su camino cuando aprende a seguir el rastro del viento. Luna entendía, porque aunque no hablara de ella, hablaba para ella. Una mañana, después de una noche especialmente larga, Luna salió sola. Caminó hasta el manantial, donde el agua apenas se movía bajo una capa de hielo fino. Se arrodilló en la orilla y tocó la superficie con la palma. Su reflejo tembló, y por primera vez no desvió la mirada. Se observó, con la piel pálida, con los ojos claros, con el cabello suelto como el aliento de una nube. Y se quedó así, quieta, hasta que el sol comenzó a levantarse por el horizonte. Takoda la observaba desde lejos, sin interrumpir, porque sabía que ese momento era solo de ella. Esa mañana no habló, pero tejió una pequeña trenza en su cabello y la ató con una hebra de cuero. No era un adorno, era un gesto, un símbolo, de permanencia, de identidad, de historia que empieza a asumirse. Y esa noche, al sentarse junto al fuego, tomó el halcón de madera entre las manos y lo colocó en el centro del círculo de piedra que decoraba el lugar, como quien coloca una ofrenda, o una señal de que algo ha cambiado. El invierno aún no terminaba. Las noches seguían siendo frías y las sombras largas. Pero Luna, sin saberlo del todo, había atravesado algo más profundo que la estación. Había caminado por dentro de su propio invierno, por esa parte del alma donde nada florece, hasta que uno se atreve a sembrar algo nuevo. Y ahora, con las manos aún temblorosas, pero firmes, había plantado una semilla. Takoda la miró con ese silencio que todo lo entiende. No dijo que estaba orgulloso. No la felicitó. Solo añadió un tronco más al fuego, y cuando la llama creció, sus ojos brillaron con un destello leve, porque sabía que el dolor, cuando encuentra escucha, no se queda estancado. Se transforma, como la nieve que un día, al derretirse, alimenta la tierra. Así fue como Luna atravesó su invierno. No con gritos, no con valentía heroica, sino con pasos pequeños, con memorias compartidas y con una presencia que nunca la dejó sola. Y al otro lado de ese invierno, sin saberlo aún, la esperaba algo que jamás había conocido, la posibilidad real de una vida en paz. Una vida donde no tuviera que esconderse, donde pudiera ser simplemente Luna. La primavera no llegó de golpe. Como Luna, se tomó su tiempo. Primero fueron los sonidos. El canto tímido de un ave en la lejanía. El crujido más leve en la corteza de los árboles. Luego, los brotes. Pequeños, verdes, casi invisibles, pero obstinados. Después, el agua. Esa que llevaba meses corriendo en silencio, comenzó a cantar otra vez al chocar contra las piedras. Y entonces, como si el mundo entero despertara con un suspiro largo, el aire volvió a oler a tierra viva. Luna lo sintió en la piel antes que nadie. Ya no temblaba por las noches. Dormía profundo, a veces con los brazos extendidos como quien ya no teme abrazar el espacio. Comenzó a levantarse más temprano, a mojarse los pies en el río sin miedo al frío. Sonreía. Poco, apenas un destello, pero lo suficiente como para que Takoda notara cómo le cambiaban los ojos cuando lo hacía. No era una sonrisa que buscara agradar.
Era una que nacía sola, como las flores que crecen sin que nadie las llame. El cambio fue sutil pero constante. Luna, que antes caminaba al borde del campamento, empezó a cruzarlo por el centro. Ya no se escondía de las miradas. Algunos seguían observándola con una mezcla de respeto y extrañeza, pero ya nadie la evitaba. Había aprendido a moverse como el agua, suave, firme, imposible de detener. Las mujeres comenzaron a invitarla a las tareas comunes. Le enseñaron a preparar ciertos alimentos, a tejer fibras, a leer el cielo para saber cuándo vendrían las lluvias. Luna escuchaba con atención. Y cuando cometía errores, no se disculpaba ni huía. Aprendía. Fue durante uno de esos días, cuando la luna del cielo comenzaba a llenarse otra vez, que Takoda reunió a algunos ancianos. No era algo común en él. Hablaba poco y pedía menos. Pero aquella vez, con la voz firme y los ojos tranquilos, pidió algo muy sencillo. Quería que Luna tuviera un nombre ante el clan. No el que le había susurrado en los días del silencio, sino uno que la reconociera como parte del pueblo. Que dijera al mundo, ella está aquí, es una de los nuestros, y merece ser nombrada como todos los seres que caminan con dignidad. Los ancianos lo escucharon en silencio. No necesitaban largas explicaciones. Habían observado a Luna durante meses. Habían visto cómo no exigía lugar, pero lo construía. Cómo no hablaba de su dolor, pero lo tejía en cada gesto de bondad. Y sobre todo, habían visto lo que Takoda había sabido desde el principio, que ella no era una carga, ni una excepción. Era una presencia. Una nueva raíz en la tierra compartida. La ceremonia fue sencilla, como lo son las cosas verdaderas. Al atardecer, junto al círculo de piedra donde se hacían las decisiones importantes, Luna fue llamada. No como se llama a alguien para que dé cuentas, sino como se llama al agua cuando uno tiene sed. Se presentó sin adornos, con una trenza simple, la túnica limpia y los pies descalzos. Los niños se sentaron a mirar. Las mujeres formaron un semicírculo. Los hombres se pusieron de pie. Y Takoda, desde un costado, la miraba con una expresión que no era sonrisa ni llanto, pero que lo contenía todo. Uno de los ancianos, el más sabio, el que hablaba con voz de tronco viejo, fue el encargado de hablar. No dio discursos. Solo dijo, hay quienes llegan al mundo con un nombre. Otros tienen que encontrarlo con cada paso. Esta niña ha caminado entre nosotros. Ha callado, ha aprendido, ha cuidado. Y ahora es tiempo de que el viento la reconozca. Desde hoy, entre nosotros, será llamada Naímana, espíritu manso que camina con fuerza. Luego hizo una pausa, como si el eco necesitara espacio para asentarse. Que la tierra la sostenga, que el fuego la escuche, que el agua la refleje, y que el cielo sepa que ella, ahora, tiene nombre. Luna, o mejor dicho, Naímana, no habló. Solo bajó ligeramente la cabeza. Pero sus ojos brillaban como cuando el sol toca el agua al amanecer. Era la primera vez que alguien la nombraba no por su diferencia, sino por su esencia. No como algo que llama la atención, sino como algo que merece pertenecer. Y ese nombre, sencillo y poderoso, comenzó a tejer un puente definitivo entre ella y el mundo. Después de la ceremonia, el clan compartió comida. Se encendieron dos fuegos, uno para los ancianos y otro para los niños. Las risas fueron suaves, los cantos discretos. Pero había en el aire una sensación de alivio, como si todos supieran, en lo profundo, que algo necesario se había completado. Takoda no se acercó a ella hasta que terminó la reunión. Cuando lo hizo, simplemente le entregó una figura nueva tallada en madera. Era una flor, pequeña, firme, con los pétalos abiertos. Naímana la sostuvo con ambas manos, y por primera vez en mucho tiempo,
Habló sin miedo. Gracias. Una palabra sencilla. Pero en ella había un mundo entero. A partir de ese día, algo cambió en su manera de estar. Seguía siendo tranquila, reservada, pero ya no había sombra en su andar. Caminaba con el mentón un poco más alto, con los pies firmes, como quien sabe que la tierra que pisa también le pertenece. Los niños comenzaron a buscarla más seguido. Las mujeres le confiaban tareas importantes. Los ancianos la saludaban con un leve gesto de respeto. Y Takoda, aunque nunca decía mucho, la miraba con esa calma que tienen los hombres que ya no buscan entenderlo todo, sino acompañarlo. El nombre no le quitó el pasado. No borró las heridas. Pero le dio algo que nunca había tenido: identidad. Un lugar desde el cual mirar el mundo sin miedo. Y eso, para alguien que había sido traída como un objeto, era una victoria inmensa. Así fue como Luna se convirtió en Naimana. No por magia, no por voluntad de otros, sino porque ella misma, paso a paso, palabra a palabra, tejió un camino que nadie más podía recorrer por ella. Un camino que empezó en el silencio, pasó por el dolor y ahora florecía en pertenencia. Porque hay nombres que se dan al nacer y otros que se ganan con el alma. Y Naimana, la luna entre los lobos, se había ganado el suyo. La vida en el clan siguió su curso con la lentitud sabia de quienes han aprendido a convivir con el tiempo. Las estaciones avanzaban como lo hace el río, sin apuro, sin interrupciones, pero con firmeza. Y Naimana, ya nombrada y reconocida, comenzó a habitar su vida como si por fin entendiera que tenía derecho a estar en ella. Ya no caminaba a la sombra de Takoda, sino junto a él. Compartían las tareas cotidianas, la casa, los silencios. No necesitaban hablar mucho para entenderse. Había entre ellos un vínculo que iba más allá de la palabra. Era de esos lazos tejidos con lo que no se dice, con los gestos, con las miradas que sostienen. Sin embargo, el alma, incluso cuando florece, guarda rincones que no sanan del todo. Y fue en la calma de esa nueva etapa cuando comenzaron a aparecer los ecos que Naimana creía haber dejado atrás. No eran pesadillas, ni recuerdos concretos. Era otra cosa. Una sensación que a veces la atrapaba sin previo aviso, como una sombra que cruzaba su pecho en medio del día. Podía estar recogiendo hierbas o acariciando al perro viejo del campamento, y de pronto, una oleada de angustia le helaba el estómago. No sabía explicarlo. Solo sabía que algo, dentro de ella, seguía con miedo. Fue entonces cuando aparecieron los primeros rumores. No dentro del clan, sino más allá. En los márgenes, en las tribus vecinas. Se decía que los comanches, aquellos que una vez la habían entregado como parte de una tregua, andaban inquietos. Se hablaba de disputas internas, de un nuevo jefe joven que no respetaba los acuerdos de sus mayores. Y, entre esas voces que viajaban con el viento, llegó una que heló a Takoda. Se decía que algunos buscaban recuperar lo que era suyo. Naimana no supo nada al principio. Takoda y los ancianos del clan hablaron en privado, con cautela. Nadie quería alterar la paz por palabras sueltas. Pero Takoda, que no creía en los sobresaltos, empezó a prepararse, a revisar sus armas, a observar más, a caminar los bordes del territorio como lo hacían los guardianes antiguos. No con miedo, sino con responsabilidad. Porque entendía que hay silencios que protegen, pero también hay momentos en que el silencio puede ser traición. Un atardecer, mientras preparaban el fuego, Naimana notó la tensión en sus hombros. Él no era hombre de gestos innecesarios, pero aquella vez su respiración era distinta. —¿Qué ocurre? —preguntó, con voz serena. Takoda dudó. Luego, con esa honestidad que lo caracterizaba, respondió: algunos podrían venir a buscar lo que un día dieron por perdido. No mencionó nombres. No hizo promesas. Solo dejó la frase suspendida,
como quien abre la puerta sin entrar del todo. Naímana no respondió de inmediato. Miró el fuego, dejó que el crepitar llenara el vacío. Y después dijo algo que sorprendió incluso a Takoda: «No soy de ellos. Nunca lo fui. Solo fui su vergüenza». Fue la primera vez que lo decía en voz alta. Y fue también la primera vez que su voz no tembló al hablar del pasado. Takoda no la interrumpió. Solo acercó una piedra al fuego para sostener mejor la olla. Pero en su gesto había una decisión clara: si alguien venía, ella no estaría sola. Los días que siguieron fueron extrañamente tranquilos. Nadie vino. Ningún visitante cruzó las colinas. Pero el rumor persistía, como un tambor lejano que no deja de sonar. Naímana siguió con su rutina, pero con los sentidos despiertos. Recordaba demasiado bien la sensación de ser mirada como algo ajeno, como algo que debía ser corregido. Y ese recuerdo volvió a sus manos, que empezaron a moverse con más rapidez, con más precisión. Aprendió a tensar un arco, a encender fuego con piedras, a caminar sin dejar rastro. No porque quisiera pelear, sino porque no quería volver a huir. Una tarde, mientras recogía agua en el manantial, vio su reflejo. No se asustó. Se detuvo a mirarse, como lo había hecho aquel invierno. Pero esta vez no buscaba reconocerse. Buscaba afirmarse. Sabía quién era. Sabía de dónde venía. Y sabía, con una certeza que solo dan las cicatrices, que no iba a entregarse jamás a quienes un día la trataron como si no valiera nada. Esa noche, junto al fuego, le habló a Takoda sin titubeos. «Si vienen, no quiero esconderme. No soy presa. Soy persona». Él la miró en silencio, y algo en sus ojos se suavizó. Había llegado el momento en que la protegida se convertía en igual, en aliada, en mujer de alma firme. Y en ese momento, comprendió que lo que sentía por ella no era solo afecto. Era algo más grande, más hondo. Era amor. Un amor sin urgencia, sin posesión, pero innegable. Pero no lo dijo. Aún no. Porque algunos sentimientos no se apresuran. Simplemente se cultivan. Pasaron semanas. La amenaza no se concretó. Nadie vino. Nadie exigió. Pero el eco quedó. No como miedo, sino como advertencia. Como esa lección que uno aprende no cuando llega el peligro, sino cuando se sabe listo para enfrentarlo. Naímana no volvió a ser la misma después de eso. Tampoco Takoda. Había en ambos una nueva madurez. Un nuevo respeto. Sabían que la vida podía cambiar sin aviso, que el pasado podía tocar a la puerta incluso cuando parecía cerrado. Pero también sabían algo más poderoso, que el presente es elección. Y que ellos, cada día, elegían seguir caminando juntos. Así fue como el eco de los antiguos miedos no destruyó lo que habían construido. Al contrario, lo fortaleció. Porque a veces, lo que amenaza con rompernos, es lo que termina revelando cuánto hemos crecido. Y en el corazón de ese aprendizaje, Naímana encontró algo que jamás esperó tener: valentía sin rabia, fuerza sin violencia, amor sin necesidad de pedirlo. En el centro de la amenaza, ella descubrió que no necesitaba ser salvada, porque ya era, por fin, su propia salvación. El verano llegó con su abundancia generosa. El sol se asentó alto sobre el cielo, y los días se alargaron como si el tiempo mismo quisiera estirarse para saborear cada instante. Los frutos maduraban rápido, los animales regresaban a sus rutas, y las noches traían esa tibieza serena que invita a quedarse despierto solo para mirar las estrellas. Era la estación del fuego lento, de las canciones que no se cantan por tristeza ni por guerra, sino por gratitud. Y en esa paz nueva, Naímana y Takoda comenzaron a vivir de otra manera. No fue un cambio abrupto. Ninguno lo propuso.
Pero quienes los observaban, los niños, los ancianos, incluso los árboles, si éstos pudieran hablar, notaban que algo distinto fluía entre ellos. Naímana había dejado de ser una niña que necesitaba refugio. Ahora era una mujer que elegía quedarse. Y Takoda, ese hombre que durante tanto tiempo solo había sabido estar solo, empezó a respirar distinto cuando ella estaba cerca. Era como si el aire se volviera más ancho, como si su silencio ya no fuera una forma de aislarse, sino una manera de escucharla mejor. La choza de Takoda ya no parecía un sitio de paso. Se había transformado sin que nadie lo planeara, en un hogar. Tenía flores secas colgadas cerca de la entrada, piedras lisas alineadas en los bordes, un manto de fibras suaves cubriendo el suelo, y una figura tallada que ahora reposaba siempre en el centro, la flor que él había regalado tras la ceremonia de su nombre. Cada rincón hablaba de ambos. De su paso compartido, de los días de lluvia y los de sol, de los inviernos que enfrentaron juntos sin siquiera saber cuánto los necesitaban el uno al otro. Nadie les preguntó nunca si eran pareja. Nadie lo necesitó. Entre los apaches, el amor verdadero no se anunciaba, se reconocía. No hacía falta un gesto público, ni una promesa bajo la luna. Bastaba con ver cómo se miraban al final del día, cómo compartían el pan o el silencio sin incomodidad, cómo ella conocía la forma en que él sostenía el cuchillo, y él comprendía cuando ella necesitaba quedarse sola junto al río. Era una comunión sin palabras, como esas raíces que crecen juntas bajo la tierra y, aunque no se vean, sostienen el mismo árbol. Un día, uno de los ancianos, el mismo que le había dado el nombre a Naímana, se acercó a Takoda y le dijo con media sonrisa, «Ya no camina solo, hermano. Y eso no es poca cosa». Takoda no respondió con palabras. Solo asintió, como quien acepta un hecho sagrado. Porque sí, ya no caminaba solo. Pero tampoco se sentía acompañado por alguien que lo seguía, sino por alguien que caminaba a su lado. Igual en dignidad, igual en valor, igual en silencio compartido. Naímana también cambió en esos días. No en lo visible, sino en lo interno. Había en ella una confianza nueva. Ya no miraba al suelo. Ya no se sobresaltaba con los sonidos repentinos. Empezó a enseñar a las niñas pequeñas a trenzar hierbas, a reconocer plantas curativas, a escuchar el viento. Le contaba a los niños historias de aves que cruzaban el cielo en las noches más oscuras, y les decía que hasta el ave más extraña tiene un lugar entre las ramas si aprende a confiar en su canto. Era como si todo lo que había vivido, en vez de apagarla, le hubiera dado una sabiduría que ni ella sabía que tenía. Takoda la miraba desde lejos en esos momentos. No por distancia, sino por admiración. Era un hombre de gestos contenidos, pero en sus ojos brillaba algo que solo aparece en quienes han visto renacer lo que creían perdido. Para él, Naímana no era solo la joven a quien había dado abrigo. Era su compañera, su reflejo, su historia redimida. Una noche, mientras el cielo se encendía de estrellas y el fuego crepitaba con suavidad, Naímana se sentó a su lado y dijo algo que jamás había dicho antes. «Nunca pensé que alguien pudiera quererme sin necesitar nada de mí». Takoda no respondió con palabras. Solo le tomó la mano con firmeza, como quien afirma lo obvio, «Yo estoy aquí». Y ella, por primera vez, recostó su cabeza en su hombro. No para buscar consuelo, sino porque ahí, en ese lugar exacto, estaba su casa. A partir de entonces, no cambió nada, y al mismo tiempo, cambió todo. Siguieron viviendo como siempre, recogiendo leña, cocinando con lentitud, ayudando a los ancianos, enseñando a los niños. Pero el vínculo entre ellos ya no era solo compañía. Era amor. Un amor tan hondo que no necesitaba ser nombrado. Un amor que no pedía promesas porque cada día juntos ya era un acto de elección. Y en esa elección diaria, Takoda encontró una paz que no había conocido ni siquiera en los días más felices de su juventud. El clan,
Con su sabiduría ancestral, lo entendió sin decirlo. Algunos empezaron a dejar ofrendas pequeñas en la puerta de su choza, flores, piedras pintadas, semillas. Era su forma de bendecir la unión. Otros simplemente los llamaban los del manantial, como si el agua que fluía cerca de su hogar también llevara algo del alma que compartían. Así vivieron ese verano. No como héroes, no como víctimas, sino como dos seres que, tras haber sido heridos por el mundo, aprendieron a cuidarse el uno al otro sin exigir. Y ese cuidado se volvió su fortaleza, su santuario, su manera de resistir al olvido y de afirmar, con cada gesto sencillo, que el amor verdadero no necesita aplausos ni testigos. Solo necesita dos corazones dispuestos a quedarse. Y bajo ese cielo tibio, mientras las estrellas seguían su danza silenciosa, Naímana y Takoda supieron, sin necesidad de palabras, que no importaba lo que viniera después. Porque ya habían encontrado lo más difícil, lo más raro, lo más sagrado, un lugar donde el alma descansa. Y en ese lugar, el amor no necesitaba nombre. Porque ya lo decía todo con su sola presencia. Los años no avisan cuando empiezan a pesar. Llegan, se posan sobre los hombros y se instalan en las manos, en las rodillas, en los silencios más prolongados. Pero también traen regalos que solo el tiempo sabe dar, la calma para observar sin apuro, la certeza de lo esencial, el valor de lo que permanece. Y fue en esa etapa más tranquila de la vida donde Naímana y Takoda aprendieron a vivir con una dulzura más honda. Ya no necesitaban demostrar nada. Lo que habían construido entre ellos era firme, sin alardes, sin grietas. Era como el cauce de un río, invisible desde lejos, pero indispensable para la vida. Los demás los conocían ya no por lo que fueron, sino por lo que representaban. Eran los que habían resistido, los que habían unido sus soledades para formar algo nuevo. Muchos acudían a ellos por consejo. Los jóvenes les pedían historias. Las mujeres buscaban a Naímana cuando querían hablar de sus miedos. Takoda enseñaba a los niños a leer las huellas en la tierra, a escuchar los sonidos del bosque, a tener paciencia con el arco. No imponían respeto. Lo inspiraban. Porque su forma de vivir era, sin quererlo, una enseñanza constante, que hay cosas que se curan solo con el tiempo, y otras que solo sanan cuando alguien decide quedarse a tu lado. El clan prosperó. No sin dificultades, porque la vida en la tierra exige esfuerzo. Hubo temporadas de escasez, inviernos duros, amenazas que nunca se concretaron. Pero había unidad, y en parte era gracias al ejemplo silencioso de Takoda y Naímana. Su historia, contada a media voz por los ancianos, se volvió una especie de leyenda viva, la de la niña albina que fue entregada como si no valiera nada, y que se convirtió en flor, en nombre, en mujer de mirada firme. Y la del guerrero herido que aprendió a amar no con palabras, sino con presencia. Con el paso del tiempo, Naímana comenzó a sentir en su cuerpo las marcas de la vida. No eran enfermedades, sino un cansancio nuevo, una necesidad de reposo, de pausas más largas. Su cabello, ya blanco desde siempre, no cambió. Pero sus manos comenzaron a temblar un poco al amanecer. Sus pasos, aunque firmes, se volvieron más lentos. Y Takoda, que no era joven tampoco, adaptó su ritmo al de ella sin decirlo. Caminaban más despacio. Recogían menos leña, pero con más cuidado. Y en cada gesto, en cada pequeño detalle compartido, se notaba un amor maduro, sin urgencia. Un amor que entendía que el verdadero valor del tiempo está en compartirlo. Una noche, cuando el cielo estaba especialmente claro, se sentaron junto al manantial. Era el mismo lugar donde, años atrás, ella había tocado el agua helada y se había atrevido a mirarse sin huir. Ahora, en cambio, se miraban entre ellos. Takoda sostenía su mano, y ella apoyaba la cabeza en su hombro, como tantas veces. ¿Recuerdas cuando me llamaste Luna por primera vez?, susurró Naímana.
Él asintió con una leve sonrisa. Sí. No sabía si podías hablar. Ella cerró los ojos. Y ahora no quiero dejar de hacerlo. No era una confesión triste. Era una declaración de gratitud. Takoda no respondió. Solo la abrazó con el brazo libre y le besó la frente. Era un gesto que no usaba con frecuencia. Pero esa noche, frente al reflejo de las estrellas en el agua, entendió que no todos los caminos son eternos, y que algunos encuentros, por más largos que parezcan, siguen siendo un milagro. Con el paso de las lunas, Naímana empezó a quedarse más tiempo en casa. Observaba desde la entrada cómo los niños jugaban, cómo las mujeres tejían, cómo los hombres volvían de la casa. Takoda la cuidaba sin sofocarla. Cocinaba para ella, la cubría con mantas cuando dormía, le hablaba en voz baja al oído, contándole lo que ocurría en el campamento. Y ella, que había llegado a aquel lugar como un objeto descartado, era ahora el centro silencioso de una comunidad que la respetaba, que la honraba, que la amaba. Un día, simplemente no despertó. Takoda la encontró dormida, con el rostro tranquilo, la respiración apagada y las manos cruzadas sobre el pecho. No hubo gritos. No hubo lamentos. Solo un silencio largo, profundo, lleno de respeto. La noticia se extendió como se extienden las cosas sagradas, sin ruido, pero tocando a todos. El clan preparó una despedida como pocas veces se habían visto. Cada familia llevó algo al lugar donde reposaría: flores, piedras, cuencos con agua, figuras de madera. Los niños cantaron una canción que Naímana solía tararear al atardecer. Las mujeres tejieron una manta especial, con hilos blancos y lilas. Y Takoda, sereno, colocó junto a ella el halcón de madera que un día había tallado, cuando aún no sabía que ese gesto marcaría el inicio de una historia que lo cambiaría todo. No fue mi hija. No fue mi esposa. Fue mi camino, dijo Takoda frente al clan. Y gracias a ella, aprendí que el amor no siempre necesita nombre, pero siempre deja raíces. Luego se sentó en el suelo, junto a su tumba, y permaneció allí hasta que la luna apareció en el cielo. Una luna llena, brillante, como si el universo supiera que esa noche alguien importante había partido. Los años siguieron. Takoda envejeció, como envejecen los árboles, con dignidad, con firmeza, sin quejarse del viento. Nunca se volvió a unir a nadie. Tampoco vivió en soledad. Los jóvenes iban a verlo. Le pedían consejos, historias, compañía. Y él, cuando hablaba, lo hacía siempre con la misma serenidad con que había amado, sin adornos, sin urgencia, pero con una verdad tan honda que se quedaba resonando. Decía que en la vida hay regalos que vienen envueltos en dolor, que a veces lo que llega como desecho, como ofrenda malintencionada, termina siendo lo más valioso, que el alma humana necesita tiempo, espacio y ternura para florecer, y que el amor verdadero no grita, no exige, no hiere, solo se queda, acompaña y transforma. Y cuando los niños preguntaban por la mujer de cabello blanco, él solo decía: ella fue mi luna entre los lobos. Y el fuego, cada vez que Takoda lo decía, parecía arder con más suavidad, como si supiera que esas palabras no eran solo recuerdo, eran verdad. Una verdad nacida del dolor, transformada por la paciencia y sostenida para siempre por el amor, bajo el mismo cielo donde, cada noche, la luna seguía brillando. Y así termina la historia de Takoda y Naímana. La historia de un guerrero que supo ver más allá de las apariencias, y de una joven que, tras haber sido rechazada por todos, encontró su nombre, su lugar y un amor que no pidió explicaciones. Lo que comenzó como un acto de desprecio, una vida entregada como si no valiera nada, se transformó, con paciencia, respeto y ternura, en un vínculo que desafió el olvido y dejó una huella profunda en todos los que los rodearon. Esta no fue una historia de héroes, ni de gestas imposibles.
Fue una historia de humanidad, de esos encuentros que sanan, que dan sentido, de esos silencios compartidos que dicen más que las palabras. Y aunque el tiempo se lleve los cuerpos, hay amores que se quedan. En los recuerdos, en las miradas, en el fuego, en la luna que sigue brillando, suave y firme, entre los lobos. Si esta historia te ha tocado el corazón, cuéntamelo en los comentarios. Me gustaría leerte, saber qué sentiste, qué parte se quedó contigo. A veces, al compartir nuestras emociones, también encontramos un poco de consuelo. Y si aún no estás suscrito al canal, hazlo ahora. Suscríbete si tú también crees que hasta la persona más herida merece encontrar un lugar donde ser amada. Aquí, en Leyendas Apaches, ese lugar existe. Y siempre tendrá un espacio para ti.